Todo el análisis de la información aquí con Jania Noel para entender la noticia. Ceuta es una ciudad autónoma española, pequeñita, de apenas 85,000 habitantes y está ubicada en el norte de África. Vive esta zona una de las peores crisis migratorias de su historia reciente. En cuestión de horas, alrededor de 60,000 personas cruzaron desde Marruecos, desbordando la capacidad de las autoridades españolas. Esta tragedia dejó cerca de 90 personas fallecidas. Quizás el número todavía se ajuste, pero este episodio reabrió el debate sobre la seguridad de las fronteras europeas, el papel de Marruecos y la política migratoria de la Unión Europea. Justo vamos a hablar de este episodio de nuestra historia con Mónica Laborda. Ella es académica de la Universidad Panamericana y es una internacionalista especializada en Europa, a quien le agradezco muchísimo que nos platique, que nos comparta pues la visión y el análisis de lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jania. Un honor estar en tu programa. Muchas gracias. El gusto, el honor es nuestro. ¿Qué representa, Mónica, Ceuta para España y por qué es un territorio tan sensible? Así es, Jania. Mira, cuando hablamos de Ceuta solemos reducir el debate a una cuestión de soberanía entre España y Marruecos. Sin embargo, esa visión resulta insuficiente. Lo que ocurre hoy justamente en Ceuta está reflejando una transformación mucho más profunda del equilibrio de poder en el Mediterráneo occidental y de la forma en la que Europa gestiona su seguridad, sus fronteras y su relación con el norte de África. Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma española, es una frontera terrestre de la Unión Europea en el continente africano y, por tanto, uno de los puntos más sensibles de la arquitectura de seguridad europea. Todo lo que sucede allí trasciende la política española y adquiere una dimensión continental, Jania. No entendemos mucho por qué, no sé si sea un tema histórico, un tema de orgullo, por qué sí representa tantos problemas esta zona que está pues adentro de África, pues no se deshacen, no sé qué término utilizar, no se la regresan a África. Evidentemente hoy los españoles que están ahí pues están espantados, y aparte la tragedia migratoria, ¿no? La tragedia de cruzar por el mar, aunque sea un poquito, pues ha perdido la vida muchos al intentar nadar del lado de Marruecos hacia Ceuta, ¿no? ¿Por qué insistir en este territorio para España? Así es, Jania. Mira, tanto Ceuta como Melilla son dos territorios que tienen esta misma característica de ser territorios autónomos, pero estar bajo territorio español y por lo tanto bajo territorio europeo. Son las únicas dos presencias que tiene Europa en el continente africano, y por lo tanto son muy importantes también para Europa. Para entender la relevancia hay que recordar también el espacio Schengen, que ha eliminado todos los controles fronterizos, el tránsito de personas, de mercancías, en general de todo tipo de sustancias a través de las fronteras, como sabemos hasta el día de hoy, entre la mayoría de los estados europeos, pero ha reforzado el control de las fronteras exteriores. Y este punto, el punto en Ceuta, es precisamente una frontera exterior de la Unión Europea. Entonces, Ceuta representa precisamente una de estas fronteras y, en consecuencia, cualquier presión migratoria sobre la ciudad no afecta solamente a España, sino al conjunto de la Unión Europea, ya que, pues, una vez que una persona accede al espacio Schengen, puede desplazarse, como sabemos y te compartía, por buena parte del territorio europeo. Por ello, Ceuta se ha convertido en un punto estratégico donde convergen seguridad, migración, comercio, defensa y política exterior. En este contexto, Jania, Marruecos ha comprendido mejor que nadie cómo ha cambiado la geopolítica del siglo XXI. Hace apenas 2 décadas era visto principalmente como un vecino del sur de Europa. Hoy es un actor regional con creciente capacidad de influencia. Rabat ha construido una política exterior extraordinariamente pragmática, ha fortalecido sus relaciones con Estados Unidos, ha normalizado vínculos con Israel, mantiene una cooperación privilegiada con las monarquías del Golfo y al mismo tiempo continúa siendo un socio indispensable para la Unión Europea en materia migratoria, antiterrorista y energética. Hay algo importante, Jania, que también me gustaría compartir. La reciente decisión de bautizar una importante autopista con el nombre de Donald Trump, que salió recientemente en las noticias, y que debe interpretarse precisamente desde esa lógica estratégica.
No se trata únicamente de un gesto de cortesía diplomática, es más bien una forma de consolidar una relación privilegiada con quien impulsó el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y esto es una decisión que alteró el equilibrio diplomático en el Magreb y ha fortalecido considerablemente la posición internacional de Marruecos. Ese fortalecimiento tiene efectos indirectos sobre Ceuta y Melilla, no porque exista un cambio jurídico inmediato sobre ambas ciudades, sino porque aumenta la capacidad negociadora de Marruecos frente a Europa. Y esto pues es otro elemento fundamental que tenemos sobre la mesa, que es la migración, esta crisis migratoria que estamos viendo, que es mucho mayor de la que sucedió en el año 2021, donde vimos pues también un éxodo masivo de personas. Al día de hoy esto ha sobrepasado todos esos límites y vemos pues precisamente cómo gobiernos europeos están intentando poner de acuerdo en esta situación que, como te comparto, no es solo un problema aislado de España, es una situación para toda la Unión Europea. Estamos entonces frente a una crisis migratoria o también ante una crisis diplomática entre España y Marruecos, o también contemplando todo el continente Europa. Pues yo consideraría, Jania, que estamos ante un problema geopolítico donde también Estados Unidos ha involucrado y ha hecho declaraciones a través del presidente Trump de la importancia de esta zona en general para Europa y en general, pues como te comparto también, para Estados Unidos. En los últimos años, la Unión Europea ha cambiado profundamente su estrategia migratoria. Durante mucho tiempo la prioridad consistía en controlar las fronteras una vez que los migrantes llegaban al territorio europeo, pero hoy la lógica es distinta. Lo que está buscando la Unión Europea es impedir que esos flujos alcancen las fronteras comunitarias, y este proceso se conoce como externalización del control migratorio. La Unión Europea ha firmado acuerdos con terceros países para que ellos sean quienes gestionen buena parte de estos flujos antes de que lleguen al territorio europeo. Turquía, por ejemplo, representa pues, el caso más conocido en el Mediterráneo Oriental, y en el Mediterráneo Occidental ese papel corresponde precisamente a Marruecos. Por ello, Rabat ya no es únicamente un vecino de Europa, sino que se ha convertido en este socio imprescindible para la estabilidad del continente. De ahí la importancia que te compartí hace un momento. Y esto explica por qué las relaciones entre Bruselas y Marruecos pues suelen combinar cooperación económica, inversiones, asistencia financiera y coordinación permanente en materia de seguridad. Marruecos rechaza que haya provocado deliberadamente esta situación. ¿Qué se sabe hasta el momento, Mónica? Pues mira, realmente Marruecos no ha hecho declaraciones después de toda esta situación que estamos viendo de emergencia migratoria. Ha mantenido pues un silencio al interior, las autoridades a nivel político. Más bien las declaraciones vienen de España, del presidente Pedro Sánchez, del rey, también lo hemos visto, el rey Felipe VI, de autoridades europeas. El caso, por ejemplo, de Giorgia Meloni es también de destacar, Jania, donde pues han endurecido sus políticas migratorias. Italia ha impulsado una estrategia orientada a trasladar parte de este procesamiento de solicitudes de asilo fuera del territorio europeo, mientras otros países han restablecido temporalmente controles en sus fronteras internas, algo permitido por el propio Código de Fronteras Schengen cuando existen amenazas para la seguridad o presiones migratorias extraordinarias como es lo que estamos viviendo. Es importante también, Jania, subrayar que esto no significa el fin de Schengen de ninguna manera. Al contrario, demuestra que Europa intenta preservar la libre circulación, reforzando el control de sus fronteras exteriores. Y aquí Ceuta vuelve a ocupar un lugar central. Existe también una dimensión geoestratégica de la mano de esta dimensión geopolítica que te comparto, que suele pasar desapercibida. ¿Qué es esto? El Estrecho de Gibraltar es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo internacional transita por este paso que conecta el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, y es también una vía esencial para el abastecimiento energético europeo y para las operaciones navales de la OTAN, donde pues sabemos que también Estados Unidos tiene participación por ser miembro de esta organización, la organización militar más importante del mundo. Si el Estrecho de Hormuz constituye un punto crítico para el flujo mundial del petróleo, Gibraltar representa uno de los principales nodos logísticos entre Europa, África y América. Entonces, quien incrementa su influencia política sobre el Mediterráneo Occidental, también incrementa su relevancia estratégica para las grandes potencias. Por eso, Marruecos ha dejado de ser únicamente ese actor regional para convertirse precisamente en ese socio geopolítico cada vez más relevante tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea.
Ese es el punto entonces también, el punto neurálgico y el punto de encuentro y desencuentro, ¿no? Probablemente de pleito y de control. ¿Qué consecuencias entonces podría tener este episodio para todos, para el gobierno español, para Marruecos, para Estados Unidos, para la geopolítica en general? Mira, para España se encuentra en una posición especialmente delicada. Por una parte, debe de proteger la integridad territorial de Ceuta y Melilla, pero al mismo tiempo necesita mantener una relación de cooperación permanente con Marruecos en materia y en temas tan sensibles como la migración, el terrorismo, la pesca, el comercio, la energía o la seguridad. La Unión Europea, por su parte, enfrenta también un desafío similar. Necesita fortalecer su autonomía estratégica sin deteriorar la relación con un vecino cuya colaboración pues resulta indispensable y prioritaria para la estabilidad del Mediterráneo occidental. En definitiva, el debate sobre Ceuta pues ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva histórica o territorial. Lo que estamos observando es precisamente la consolidación de una nueva geopolítica del Mediterráneo, donde las fronteras, las rutas marítimas, la migración y las alianzas internacionales son instrumentos de poder. Marruecos ha sabido adaptarse con rapidez a ese nuevo entorno internacional, incrementando pues su peso diplomático mediante una política exterior pragmática y diversificada. Pero bueno, vemos también por su parte Europa, donde se sigue enfrentando este reto de construir una política exterior verdaderamente común que le permita actuar con mayor cohesión en su vecindad sur. Entonces vemos pues precisamente esta situación tan importante que está aconteciendo actualmente entre Ceuta y pues toda Europa en general, Jania. Pues sin duda lo ocurrido ahí obliga a ambos países, España, Marruecos y a toda la Unión Europea a revisar sus estrategias antes de que una crisis similar vuelva a cobrar decenas de vidas, ¿no? Como bien nos dices y nos ayudas a entenderlo, Mónica, esta tragedia demuestra que las fronteras del siglo XXI son mucho más que una línea en el mapa, el punto donde converge migración, seguridad, diplomacia y derechos humanos. Así es, el futuro de Ceuta pues no dependerá únicamente de los argumentos históricos o jurídicos sobre su soberanía. Dependerá sobre todo de cómo evolucione el equilibrio estratégico entre la Unión Europea, Marruecos y también Estados Unidos como potencia mundial en una región que se ha convertido en uno de los espacios geopolíticos más importantes del siglo XXI. Y pues será importante seguir continuando presentes y analizando, ¿no?, toda esta situación y el impacto, como tú también bien apuntas, Jania, que va a tener para Europa y para el mundo en general. Pues si nos ayudas, seguiremos analizándolo contigo, Mónica. Me encantará. Será un placer, Jania, con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender. Es Mónica Laborda, internacionalista, académica de la Universidad Panamericana, y pues ya hicimos el compromiso que en este y en los siguientes espacios en donde tengamos que entender qué pasa en el resto del mundo, porque afuera también hay mundo. Mónica, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Un placer, Jania, y un honor. Agradecida también. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Es Mónica Laborda, internacionalista especializada en Europa y académica de la Universidad Panamericana. Hacemos una pausita rápida, no se vayan. Yo sigo aquí, soy Jania Nobel. Regreso en un minuto. Volvemos.